Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a Noticias de Salud. Y si estás pensando en hacerte una cirugía de nariz, no te podés perder esta nota porque te traje a los número uno en el tema. Y a medida que transcurra la charla te vas a dar cuenta por qué. Te los voy presentando. A mi derecha tengo al doctor Daniel Moina. Él es especialista en cirugía plástica y en otorrinolaringología. Experto en rinoplastia estética funcional y reconstructiva. Y a mi izquierda tengo al hermano, el doctor Gabriel Moina, especialista en cirugía plástica y reconstructiva y experto en rinoplastia estética y funcional. ¿Cómo andan? Y muchas gracias por venir. Hola Leo, muchas gracias por la invitación. Nuevamente es un placer estar acá y compartir este momento con vos. Bien. Bueno, lo mismo digo, muchas gracias por la invitación, siempre es un placer reencontrarnos con vos. Bien, vamos a dejar una info completísima para el que está del otro lado, como anunciamos al principio. Bueno, la primera pregunta, hay una persona que tiene ganas de operarse la nariz, ¿por dónde empieza? ¿Cómo llega a un cirujano plástico? ¿Qué tips le podemos dejar? ¿Por dónde empieza? No conoce nada del tema. Bueno, es una pregunta interesante. Yo siempre digo que el paciente lo que tiene que hacer cuando va a elegir un cirujano son varios puntos que yo siempre recomiendo. Es decir, primer punto, tiene que averiguar si el cirujano opera bien o opera mal. Es decir, tenemos cirujanos que operan bien y cirujanos que operan mal. La mejor manera hoy en día realmente es ver los reviews que tiene ese cirujano. ¿Ok? Los reviews, por ejemplo, de Google son testimonios reales de pacientes en los cuales el cirujano simplemente es un espectador y el paciente pone las experiencias con el cirujano. Una vez que, y obviamente algún familiar que se haya operado o alguna recomendación directa, siempre es importante. Pero después, para elegir el cirujano en particular de rinoplastia, tiene que ver el criterio estético que tiene el cirujano. Cada cirujano tiene un criterio estético, algunos hacen narices más artificiales, nosotros nos caracterizamos por hacer narices muy naturales. Entonces, eso es muy importante y obviamente tener la consulta y hablar con el cirujano, conocerlo y bueno, decidirse. Bien, ahí el doctor Daniel es otorrino y también especialista en cirugía plástica. Hay dos en el país nada más, vos sos uno de ellos, ¿no? Sí, somos Bien. dos, solamente que somos otorrinolaringólogos y cirujanos plásticos. Ambas, Porque bueno. son dos especialidades Entonces, diferentes. yo quiero preguntarte, ¿qué ventaja tiene que el cirujano plástico sea otorrino? En el caso de la rinoplastia en especial, la ventaja claramente es el manejo de la parte funcional. Bien. Es decir, nosotros cuando hacemos una nariz, obviamente decimos que la nariz es para respirar, ¿ok? Después nosotros podemos decidir dejarla más linda o no, pero jamás podemos sacrificar lo que es la función nasal por estética. Entonces, nosotros dejamos narices naturales y funcionales sobre todo. Bien, ahí le quiero preguntar a Gaby también, ¿cómo es esa primera consulta? Contame un poco, llegan por ejemplo pacientes con expectativas, con fotos, quiero tal nariz, quiero esto, me imagino que te encontrás de todo. ¿Cómo es ese primer contacto? Bueno, tenemos varios tipos de pacientes. Habitualmente pueden llegar pacientes que nos vienen a conocer por primera vez, como primer consulta, que no han consultado a ningún otro cirujano plástico. Y pacientes que ya hemos operado a uno o varios miembros de la familia o amigos y demás, entonces tenés bien marcada la diferencia. El paciente que viene por primera vez y realmente no viene recomendado y no nos conoce, es un paciente que habitualmente es muy cauto, no sabe cómo manejarse en la consulta y demás, y nosotros los tenemos que ir ayudando. Con respecto al paciente que ya viene recomendado, es un paciente que ya viene mucho más relajado, sabe dónde está viniendo, sabe lo que quiere. Nosotros como cirujanos lo que hacemos es, lo vamos guiando al paciente en la consulta, no lo abordamos directamente, le preguntamos qué es lo que le molesta al paciente, qué es lo que quiere mejorar. Entonces esto nos da un approach de qué es lo que le interesa al paciente. Y nosotros después como cirujanos, por supuesto, le hacemos una evaluación al paciente y le damos nuestra opinión. Y de esto va a salir una idea y de ahí se va a volcar a la rinoplastia. Con respecto a las expectativas de los pacientes también varía muchísimo. Tenemos pacientes que directamente nos dicen, nosotros
confiamos plenamente en el criterio estético de ustedes, sabemos quiénes son, sabemos lo que hacen y nos dejan prácticamente a nosotros lo que vamos a hacer. Y hay pacientes, como bien vos decís, que nos vienen con la foto, pero fundamentalmente no una foto de tipo natural, habitualmente fotos retocadas. Yo te voy a contar algo que Dale. no sé si hago bien, pero bueno. Nosotros operamos muchos famosos. Ahora, lo que habitualmente pasa es que por más que uno opera el famoso tampoco aparece con la nariz que operamos nosotros. ¿Se entiende? Habitualmente la foto del famoso también es una foto que ellos mandan a retocar. Entonces el paciente habitualmente nos trae la foto del famoso, que sabe que operamos nosotros, que también viene retocada por Photoshop. Ah, bueno. Y por eso, es todo un tema. Y Sí. pretende eso. Y la realidad es que lo que hacemos nosotros es, le damos expectativas reales al paciente y en base a la nariz que el paciente trae, le prometemos un resultado. No con todas las narices uno puede llegar al mismo resultado. Entonces, si esto se habla bien en la consulta y el paciente lo entiende bien, el paciente se opera, va a ser un paciente feliz. Excelente explicación. Bueno, Dani, vos siempre me decías que la primera consulta es todo. Y bueno, vos recién decías, nosotros nos caracterizamos por hacer narices naturales. ¿Cuáles son las narices que vos no operarías? Que llego yo y te digo, yo quiero tal tipo de nariz. No es mi estilo. La naturalidad de la nariz va a estar dada principalmente por algunas características. Por ejemplo, cuánto se excava un dorso. Ah, Es decir, nosotros en un hombre tratamos de dejar un dorso más tirando a recto, y en una mujer una leve concavidad, es decir, 1 o 2 milímetros menos de recto. Las narices artificiales son esas narices muy excavadas, con un ángulo nasolabial muy abierto. Esas narices que vos estás mirando de frente y se le ven los agujeros. Que los pacientes, como para arriba, sería. claro, bien como chanchito. Sí. El paciente dice, tengo una nariz de chanchito. Clarísimo. O la punta hiperfina. Sí. Una nariz natural es aquella nariz que vos vas a una reunión y estás con gente que no conoces y no están diciendo, mira, tiene una rinoplastia. Es una Ahí está, nariz sí, que que pasa claro. desapercibida ante la gente. La nariz es parte de la cara, no tiene que ser algo que llame la atención. Tiene que estar en armonía con el rostro y las otras estructuras de la cara. Bien, y me imagino que esto fue evolucionando, ¿no? En los 80 era de una manera, en los 90 de otro, o siempre... Mira, ese es un concepto que los pacientes también tienen y no es tan así. Porque hoy en día hay cirujanos que dejan narices súper artificiales Claro, y hay chicas que les gusta la nariz súper artificial. claro. Y hay chicas que buscan la nariz natural. Es decir, cuando viene un paciente a nosotros y nos piden una nariz artificial, no accedemos a la cirugía, Directamente, aunque parezca raro, Sí. porque ni siquiera es una buena propaganda para nosotros. Tal cual. ¿Ok? Que diga, me operó Moina, no es una buena propaganda una nariz artificial. Entonces nosotros le decimos, mirá, lo que te decía en la primera pregunta, este es nuestro criterio estético. Tal cual. Si vos te operás con nosotros, vas a salir con esta nariz. Que si querés después charlamos un poco de lo que son las simulaciones en rinoplastia, que algunos cirujanos hacen simulaciones de cómo va a quedar supuestamente la nariz y otros no. Y nosotros bien. somos de la corriente que no hacemos simulaciones. Bien, es que sería como un renderer arquitecto. Una cosa Exactamente, así. te saco una foto y con el programita más o menos te hago Te cómo te quedaría va a así. quedar la nariz. Y yo considero que uno tiene limitaciones anatómicas cuando está operando. Pobre, en el programa que me habías invitado la otra vez a un actor, lo nombré varias veces como ejemplo. me que llamó no lo- después. Empieza con D y el apellido con P, pero no lo Sí, decía. el apellido con Peretti. Pero yo siempre lo tomo a él como referencia, Sí. que si viene él y me dice quiero la nariz de Brad Pitt, le voy a decir, mirá, Diego, no podemos llegar a eso. Claro. No sé si me explico. Sí, Y clarísimo. quizá con el programa digitalmente puedo llegar. Entonces, es decir, expectativa, realidad, hay una diferencia. Y como dijo Gabriel, es decir, el éxito en la rinoplastia es lo que hablas con el paciente previamente y las expectativas que tiene. Si vos podés lograr una expectativa realista con el paciente, es un éxito. Bien, bien. Dani, y ahí vos siempre decís que jamás sacrificarías la parte funcional por lo estético. Y yo quiero preguntarte, por ejemplo, si el paciente tiene una alteración, qué sé yo, no sé, tabique desviado o algo en los cornetes, no sé técnicamente bien cómo sería, pero ¿eso se resuelve todo en la misma rinoplastia o Sí, cómo es? eso nosotros siempre que vamos a operar a un paciente, no digo nosotros, en general hoy el cirujano de rinoplastia es menester que pida una tomografía de nariz. En la tomografía de nariz vamos a ver si tiene el tabique desviado, los cornetes hipertróficos, alguna sinusitis o cualquier otra alteración interna. Eso se resuelve en el mismo acto quirúrgico
se hace la parte funcional y acto seguido se hace la rinoplastia. Es decir, se soluciona todo en la misma cirugía. Bien. ¿Cuántas hacen aproximadamente por año? Te tiene un número que es bastante elevado. Estamos contando 10 meses, suponiendo que entre congresos y viajes, 2 meses no te los cuento, hacemos 400 rinoplastías al año. Es un montón. Un montón. Un Llevamos montón. más de 6.000 y pico actualmente realizadas. Bien. Métanse después al Instagram, que está buenísimo. Ahí se ve el antes. Y bueno, ahora vamos a estar viendo imágenes también. Pero, ¿cómo es el Instagram, Dani? Recordámelo. Rinoplastia.Dr. Moina. Vayan metiéndose igual. Acá están viendo de fondo algunas imágenes que están espectaculares. Bueno, ahora doy vuelta a la página y me quiero meter en otro capítulo, que es, quiero que me expliques bien, puede contestar cualquiera, la diferencia entre rinoplastia y rinomodelación. A ver quién empieza. Bueno, muy buena pregunta. Son dos cosas totalmente diferentes. La rinoplastia es un procedimiento quirúrgico que uno le realiza al paciente en un quirófano, cuyo objetivo es mejorar la parte estética y, como venimos pregonando desde hace muchísimos años, mejorar la parte funcional. Entonces, es un procedimiento quirúrgico, se hace en quirófano y es permanente. Algo que también preguntan muchísimo. Si usted me levanta la puntita, ¿se me va a caer? No, esto es permanente. La rinomodelación es una práctica que se hace en consultorio y básicamente es inyectar un producto por diferentes planos en la nariz, dependiendo del objetivo que uno quiera cumplir, por supuesto, que se llama el producto ácido hialurónico, y lo que hacemos, no hacemos porque nosotros no hacemos rinomodelación, pero lo que se hace es modificar estéticamente la nariz de manera no permanente, es decir, de manera temporal, y ahí habría que hacer un parate porque en realidad en las primeras sesiones que uno hace una rinomodelación logra los objetivos que uno está buscando. Lo que estamos viendo ahora con el pasar del tiempo es que tiene un efecto acumulativo el ácido hialurónico. Entonces, para que se entienda bien y fácil, si uno quiere hacer una proyección de la nariz o levantar la punta nasal porque está caída, inicialmente uno, cuando se coloca ácido hialurónico, lo que va a lograr es precisamente levantar la punta. Ahora, el ácido hialurónico, dependiendo del producto y demás, tiene un tiempo de reabsorción, y cuando uno va a colocarse nuevamente, tiene un efecto también acumulativo que no solamente te va a hacer que la punta se empiece a levantar, sino que la punta se empieza a ensanchar, porque yo lo que les explico a los pacientes es que no es un producto inteligente, no es que yo lo coloco y hago que la punta se levante, yo lo coloco y doy volumen. Entonces el paciente termina de pasarse de la rinomodelación a la rinoplastia porque después, con el uso del ácido hialurónico, empieza a notar que la nariz se la ven muy ancha. Entonces lo ideal es, perfecto, si tenés una acumulación y demás y no te gusta porque notás cambios que no son deseados, podés hacerte una rinoplastia. Y te hago un parate acá que es interesante, porque muchos pacientes preguntan en la consulta: ok, yo tengo ácido hialurónico colocado, ¿qué hago? Porque yo ya esto no lo quiero más. ¿Qué hago? Voy, me lo saco, voy y espero un tiempo determinado hasta que se me termine de reabsorber, o ya me puedo operar. Y la respuesta es: te puedes operar sin ningún problema, porque nosotros en el mismo acto quirúrgico, cuando hacemos las vías de abordaje y demás, el ácido hialurónico literalmente se va. Entonces nosotros ahí vemos cómo tiene el paciente originalmente la nariz y le realizamos la rinoplastia. Muy buena explicación. Dani, la parte que no termino de entender, por ejemplo, un paciente que tiene una nariz con una jiba, ¿cómo lo disimulás con una rinomodelación? La rinomodelación... O sea, no es para cualquier... Para mí tiene sus indicaciones, la rinomodelación, puntuales, pero para que vos entiendas a fines prácticos. Si vos tenés una jiba, ¿sí? Es decir, una convexidad en el dorso formada por hueso y por cartílago, lo que hace la rinomodelación es dar volumen. Por ejemplo, se levanta el radix o el ángulo nasofrontal, ¿sí? Entonces vos, al levantar esta parte, disimulás. Pero si vos tenés una jiba grande, se te hace una nariz enorme. Más grande todavía. Mucho más grande. Te disimula la jiba, pero tenés una nariz mucho más grande. Por eso a algunos pacientes no le gusta tampoco el resultado. Yo creo que tiene sus indicaciones puntuales, pero como dijo Gabriel, saber que actualmente
se conoce que tiene un efecto acumulativo, Claro. sea de un 5 a un 10% en la primera aplicación. Sumale un 5 a un 10% en la segunda, ya tenés un 10 o un 20. Claro, hay estudios, Va- como habías contado, que ya están diciendo Sí, eso. va aumentando el ancho de la nariz y vienen los pacientes con 5 aplicaciones con una nariz súper globulosa. Claro, clarísima la diferencia. Una cosa es definitiva y la otra es Temporal. es por un tiempito y tampoco llegás al No. efecto Sí, deseado. Para nosotros los cirujanos de En rinoplastia... realidad no es bu- comparable, es para que marcar bien la diferencia. Sí, Mirá, sí, es una y cosa es bueno para nosotros porque hace decidir al paciente quizás hacerse una rinoplastia porque se pone hialurónico, se ve algunos cambios que le gustaría hacer y después se decide por algo permanente. Bien, bien, muy interesante. Para los que recién se enganchan, estamos con los hermanos Moina, los número 1 de la rinoplastia, y estamos hablando justamente de eso, de cirugía de nariz. Bueno, a ver, cambio la página, contesta quien quiere. ¿Cómo es el después de la operación? ¿Hay dolor? ¿En cuánto tiempo vemos el resultado final para aquel que está del otro lado? Como vos quieras, bueno, contesto yo. El posoperatorio hoy en día es bastante llevadero. Nosotros hacemos algo que se llama rinoplastia ultrasónica, que después vamos a Ahora hablar. vamos a ver, sí. Es una cirugía que el posoperatorio, el dolor es cero. Cuando digo cero, es real. Los pacientes dicen, bueno, me das analgésicos. No, no te doy nada. Es decir, actualmente dejamos solamente paracetamol, que ni siquiera es necesario tomarlo. Si la rinoplastia es estéticamente exclusiva, sale sin tapones de la cirugía. Si hacemos un componente funcional, solamente 48 horas uso unos tapones no internos, sino en el vestíbulo de la nariz, acá afuera, y ya está. Con la rinoplastia ultrasónica, que genera menos edema y menos moretón posoperatorio, hace un poquito, pero mucho menos de lo que se solía hacer con la rinoplastia tradicional. Bien, o sea, no hay dolor y ¿en cuánto tiempo me dijiste ves el resultado final? Pues se va desinflamando, ¿no? Sí, No- el resultado siempre decimos lo mismo. Es decir, el primer mes Sí. se llega a un 70% de desinflamación aproximadamente, al sexto mes un 90% aproximadamente y al año un 100%. Eso es lo que le decimos a los pacientes en líneas generales. El Instagram de ustedes es increíble, o sea, los pacientes los aman, cada vez le estás dando, los comentarios que hay son increíbles, ¿no? Es una cirugía que sube mucho la autoestima. Sí, eso te iba a decir, sí. Mucho la autoestima. Y también quiero demitificar algo que A ver. es muy importante. Otra pregunta muy frecuente de los pacientes es, doctor, ¿me va a cambiar la cara? Y vos sabés que después de tantos años que la experiencia te habla muchísimo, en realidad la cara no cambia. Los pacientes, es decir, porque vos le preguntás al paciente, entonces decís, ok, ¿qué ves? Y te dice, me veo la nariz preciosa y a mí no me cambió la cara. Y el miedo habitual del paciente que viene a la primera consulta es ese, pero yo no quiero que me cambie la cara. Y la cara no cambia. Vos la cara la seguís viendo de la misma manera, solo que le mejorás la nariz. Y eso es muy importante, porque si no, trae mucha confusión. Los pacientes vienen con mucho miedo y demás, pero haciéndole, como dijo Daniel, una rinoplastia estéticamente correcta, la cara te queda igual. Igual, igual. Y me gustó lo que dijiste antes, Dani, lo de natural, que en realidad no se note que te operaste. Y para mí eso es lo más importante. Es la idea, y vuelvo a insistir con el criterio del cirujano. Y es el estilo de ustedes, básicamente. Es nuestro claro. estilo, por eso. Es decir, a los pacientes siempre les digo, ¿cómo vas a quedar? Entra a nuestro Instagram, fíjate los resultados. ¿Te gusta el estilo nuestro? Opérate con nosotros. Si no, te puedes operar con otro si te gusta otro estilo. Bien, excelente. Ahora nos vamos a meter en otra cosa que se llama rinoplastia secundaria. El que me quiera explicar qué es y por qué se llega a esto, se lo agradezco. Sí, la rinoplastia secundaria es una cirugía que, secundaria como el nombre lo dice, Claro. ya tuvo una rinoplastia previa y va a hacerse, o puede ser un retoque, o puede ser una gran modificación de acuerdo a cómo haya quedado originalmente. ¿Pero es porque salió mal la primera o no? O Sí. sea, te viene vos haces la secundaria de otro especialista que hizo la primaria, ¿sería? Exactamente. O una misma de nosotros. Es decir, yo hago una rinoplastia y me quedó algún detalle o algo al paciente no le guste,
esa revisión también se llama rinoplastia secundaria. Por Bien. eso te digo que puede ser un retoque mínimo o un gran retoque de acuerdo a cómo haya quedado la primera vez. Bien, pero si te llega una secundaria de otra que está mal hecha, ¿algún ejemplo podés poner? Llega y ¿qué pasó, por ejemplo? Bueno, lo mismo que te decía recién, depende de qué haya pasado. Sí. Realmente hay pacientes que vienen operados de otro colega con detalles mínimos y otro con grandes defectos, en los cuales ya se empieza a convertir en algunos casos en una cirugía reconstructiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque fueron muy agresivos quizá en las resecciones, sacaron mucho cartílago, por lo tanto ya hay que hacer reemplazo de cartílagos, tomando injertos del septum nasal, de la oreja o Mirá. de costilla en casos más severos. Complejo. ¿Lo podés resolver? Sí, O siempre. Siempre, y vuelvo a lo mismo de antes. Expectativa, realidad del paciente. Yo a veces hasta le digo al paciente, ¿qué puntaje le das a tu nariz? Y doctor, me dejaron muy mal, un 2. Ok, el 9 y el 10 no existen más. ¿Estás contenta con un 8, un 9? Sí. ¿Un 7, un 8? Sí. Entonces te puedes operar. Ahí viene lo de la expectativa. Un paciente que realmente tiene una nariz muy mal operada, es imposible dejarle un 10. Claro. Entonces, tenés que saber cuál es la expectativa para saber si va a estar conforme o no. Y vos ser honesto con el resultado que le podés ofrecer. Y vos le decís, yo te puedo ofrecer esto. ¿Vas a estar contenta? Sí. Es viable. No, yo quería que me quede como antes de operarme la primera vez. No es viable. No es viable. Sinceridad y en la primera consulta es todo. Es lo que te dije, siempre. el éxito de la cirugía va a depender de lo que vos hables. Hay una frase que usamos mucho con Gabriel, que decimos que todo lo que decimos antes de la cirugía se llama información. Después de la cirugía son excusas. Entonces, nosotros te ponemos todas las cartas sobre la mesa. A veces se asustan, me dice, doctor, pero me está diciendo 1000 cosas. Sí, es todo lo que puede pasar. Otra cosa, yo te puedo decir, es una pavada, te lo hago, y después de la cirugía, que vos estás desconforme, te explico todo lo que pudo pasar. Excelente. Gaby, ¿cuál es la diferencia a la hora de operarse? Piel gruesa, piel fina, y cómo sé si tengo piel gruesa o piel fina yo, ¿no? Pero es algo que tiene que ver un poco, ¿no? Sí, en realidad el diagnóstico lo hacemos nosotros en el consultorio. Claro. Bien, pero el paciente le podemos dar ciertos tips para que se den cuenta qué tipo de piel tienen. Si van a un espejo, se miran la nariz y notan, por ejemplo, no hace falta saber la anatomía, pero notan el contorno del hueso, los contornos de los cartílagos y demás, es muy factible que ese paciente tenga una piel fina. Bien, si el paciente se mira al espejo y lo que nota es que se ve la nariz y demás, pero sin ningún tipo de luces, sombras, de rebordes cartilaginosos, habitualmente esa piel es media, y el paciente de piel gruesa es un paciente que empieza a tener un poquito más de piel que se denomina tipo negroide, es una piel más seborreica, es una piel más grasosa, es una piel, como lo dice la palabra, una piel gruesa. Eso para el paciente. Nosotros lo que hacemos es, en consulta, evaluamos la calidad de la piel del paciente y volvemos siempre a lo mismo. En base a la calidad de la piel del paciente, nosotros le podemos ofrecer un resultado. ¿Qué se entiende con esto? No es lo mismo, no va a tener el mismo resultado un paciente que tiene piel fina que un paciente que tiene piel gruesa. Y la explicación es muy sencilla. Es una pregunta muy frecuente esta en la consulta. Y la respuesta es sencilla. Es decir, yo le pongo los 5 dedos al paciente así y le digo, mira, si yo acá le pongo una seda, es decir, le pongo una piel fina y te digo cuántos dedos tengo, vos me vas a decir 5, porque los vas a ver cómo protruyen los dedos. Ahora, yo si te pongo, por ejemplo, una manta, yo te voy a preguntar cuántos dedos tengo y vos vas a decir, no sé, dedos hay, pero no llego a verlos. Esto nos habla de lo que se denomina definición. Una piel fina y una piel media nos van a dar buena definición en la nariz. Una piel gruesa, no tanto. ¿Qué tienen que sacar en limpio de todo esto? Ok, yo tengo piel gruesa y no me opero. No, vos te vas a operar, seguramente estés muy contenta con el resultado previo a la charla con el cirujano. Pues el cirujano, en base a la piel, te va a decir qué es lo que se va a lograr y qué es lo que no se va a lograr. Vos sabiendo esto, vas a tomar la decisión. Claro. Si yo ya te lo expliqué, entonces vos decís, ok, perfecto, la piel yo ya la tengo. ¿Esto se logra? Sí, perfecto, paciente feliz. Ahora, si vos no lo charlás con el paciente y quizá vino derivada de
una amiga o un familiar con piel fina, vos le operás la piel gruesa, no va a tener el resultado que la persona que lo deriva. Entonces ahí el paciente se empieza a asustar, empieza a preguntar, vos le vas a responder, como bien dijo el doctor Daniel, le vas a responder, y bueno, pero eso es la característica de la piel. Y ahí el paciente sí te puede decir, bueno, pero ¿por qué no me lo dijiste antes? Entonces, volvés siempre a la primera instancia, vos le explicás al paciente qué puede lograr con las características propias de la nariz, lo grande, lo chico, la característica de piel, y ahí el paciente, en última instancia, decide qué va a hacer. Bien. Y, perdóname, esto es en la cirugía. Y en el posoperatorio también tiene que saber el paciente que va a ser diferente, porque los pacientes tienden mucho a compararse. Mi amiga se operó, le hiciste esto, mi tía se operó, le hiciste el otro. Entonces vos le vas a decir, mira, tu piel es gruesa, nos vamos a ver mucho más seguido que si vos tuvieses una piel fina. Nosotros después, a la semana sacamos un yesito y demás, ponemos unas cintas que se llaman micropor durante 4 días, y habitualmente una piel fina ya empezás a tomar un poquito de distancia, decís, bueno, venite la otra semana, 15 días. Los pacientes con piel gruesa, no. Los tenés que ir citando, los tenés que ir controlando, y a medida que vos vas viendo la evolución, le vas modificando el posoperatorio. Porque tampoco la piel gruesa es una cirugía que vos la dejás librada al azar. Es decir, vos vas ayudando también, no solamente en el intraoperatorio, que se operan diferente, las pieles finas que las pieles gruesas. En el postoperatorio el tratamiento es absolutamente diferente. O sea que el que tiene piel fina, no sé si no es que logra mejor, ¿es más sencillo para ustedes operar? ¿O es, no es que es más sencillo. A ver, para el buen cirujano es espectacular, porque transmite todo lo que vos realizás en la cirugía. Excelente. Si el ejemplo de los dedos estuvo bonito. Quizá para el mal cirujano no es tan bueno, porque no te permite errores. Claro. En cambio, la piel gruesa, para el buen cirujano, es un tanto compleja, porque vos le querés dar luces, sombras, relieves, y no te lo transmite tanto. En cambio, si vos haces una cirugía más o menos buena, la tapa. No se nota. Excelente explicación. Doc, Dani, ¿cuánto dura esto? ¿El paciente es anestesia total? ¿Cómo es? Bueno, nosotros hacemos con anestesia general. Hoy en día te diría que casi el 100% de los cirujanos de nariz utilizan anestesia general. Prácticamente la local ya no se usa más, aunque algunos la sigue usando. Y nosotros, en particular, una rinoplastia primaria, tardamos aproximadamente 1 hora y media, 2 horas. Y una secundaria, 2 horas y media, máximo 3 horas, ponele, pero máximo. Pero hoy hay una moda de que los cirujanos están tardando 6, 7 horas en la rinoplastia, lo cual, bueno, es bastante excesivo el tiempo, pero yo creo que lo importante, como todo, es el resultado, que es lo que se va a quedar el paciente. Sí, o sea, está bien. Es ese tiempo y es ambulatorio. Sí, se operan, se quedan un par de horas en la habitación y se van. Excelente. Bien, me quiero meter en otro término que es nuevo por lo que estuve leyendo, para mí al menos, y es la rinoplastia ultrasónica. ¿De qué se trata? ¿Quién quiere responder? Bueno, otra de las consultas frecuentes de los pacientes. Doctor, ¿usted hace rinoplastia ultrasónica? Bueno, en realidad ese término no existe. No existe la rinoplastia ultrasónica. El ultrasonido es nueva tecnología que uno incorpora a su práctica quirúrgica para facilitar ciertas maniobras. ¿Ok? Para decirlo bien sencillo y resumido, el ultrasonido es un aparato que básicamente vibra y actúa a nivel del hueso. Con solo ustedes tocarse la nariz se van a dar cuenta que tiene más componente cartilaginoso que óseo. Por lo tanto, no es que con ese aparato uno realiza toda la cirugía. Por eso todos los pacientes que vienen a la consulta yo les explico, no existe la rinoplastia ultrasónica como tal. Si me estás preguntando si yo utilizo el ultrasonido en la rinoplastia, la respuesta es sí. Pero después uno sigue un montón de otras técnicas que son las que habitualmente se usan. De hecho, yo les explico, nosotros realizamos un tipo de rinoplastia que se llama estructural. Eso sí es una rinoplastia estructural. ¿Por qué estructural? Porque uno no solamente le modifica la nariz, la forma, sino que uno le empieza a dar un sustento para que en el tiempo eso se mantenga de la manera que uno lo dejó en la cirugía. Entonces, ¿qué rinoplastia realizamos? Rinoplastia estructural. ¿Utilizamos ultrasonido? Sí.
Pero vuelvo a repetir el concepto, es tecnología, es un aparato que uno le agrega a la rinoplastia. ¿Podemos hacer rinoplastia sin ultrasonido? La respuesta es sí. Lo hicimos toda la vida. Los grandes maestros de la cirugía, de la rinoplastia, no conocieron nunca el ultrasonido. A mí me gusta dar siempre un ejemplo que es el siguiente, es decir, Miguel Ángel con un martillo y un cincel hizo el David, ¿ok? Es decir, es cirujano dependiente y mano dependiente esto. A un mal cirujano le das el ultrasonido y va a dejar un mal resultado. No es que es mejor o peor, es un instrumento nuevo que se utiliza hoy. Entonces, los grandes cirujanos operaron siempre con martillo, escoplo y tuvieron igual o mejor resultado tal vez que el ultrasonido. Es real que genera menos inflamación, menos edema, etcétera, pero no es la panacea ni nada por el estilo. Muy buena la comparación que hiciste. ¿Y la palabra láser existe? ¿Rinoplastia láser? La palabra existe. Sí, existe, perdón. Como, no, digo, en la rinoplastia. Sí. Existe sí. En la rinoplastia como tantas otras cosas que existen dando vueltas por la rinoplastia, pero yo creo que es una cuestión de marketing. Por eso aclaré mucho lo del ultrasonido. Ahora se está queriendo vender como que el que hace rinoplastia con ultrasonido es mejor y yo utilizo ultrasonido. La rinoplastia láser, propiamente dicha, no existe. Es decir, no se puede operar una nariz con láser. De hecho, hasta me han preguntado tanto que me he puesto a pensar cómo sería realizar una rinoplastia con láser y no existe. Pero bueno, sí se difunde mucho el término porque pareciera como que para el marketing es muy bueno, pero no existe. No existe, aclaradísimo. ¿Hay una edad para hacerse este tipo de operación? Bueno, nosotros casualmente, con un consenso también, le hacemos rinoplastías a las mujeres a partir de los 15 años. Bien. Y a los hombres a partir de los 17. Y ya que hiciste esta pregunta, hay algo que es muy interesante. A nosotros nos viene a ver gente mayor de edad también, que nos dice, ¿yo me puedo operar la nariz? Sí, realmente no hay un límite superior para operarse la nariz, mientras todos los prequirúrgicos estén en orden. Claro. Y una anécdota muy interesante es que todas las pacientes o los pacientes que se operan a determinada edad, sea 60, 70, hemos operado una mujer de 80, que después, off the record, te cuento la anécdota que es muy, muy interesante, pero se extendería, terminan diciendo, la verdad que era esto y lo postergué tanto tiempo. Esa frase la dicen todos, porque vamos al caso de la mujer. Cuando es 80, chica, es un número. Cuando es chica, quizá el padre dice, estás perfecta, no tenés ningún problema, estás hermosa, no te operes. Después crece, se casa, lo posterga y lo sigue postergando con los hijos. Y después cuando se separa, enviuda o lo que sea, y tiene ese momento, se opera y realmente se arrepiente de no haberlo hecho antes. Porque realmente es un procedimiento que es menos de lo que la gente realmente piensa. Igual también culturalmente fue cambiando mucho, incluso en el hombre y la estética. Sí. Antes ya, hoy es ya... Sí, inicialmente era una cirugía que se hacía, actualmente también, pero se hacía mucho más la mujer y ahora cada vez tenemos más consultas de hombre. Más consultas de hombre. Sí. Bueno, casi nos cruzamos en el último Congreso Argentino de Cirugía. ¿Qué estaban haciendo ahí? ¿Qué expusieron? Bueno, yo soy el director de la Comisión de Cirugía Plástica de la Asociación Argentina de Cirugía y ese día, bueno, teníamos un congreso de cirugía plástica y reparadora que fue muy interesante dentro del Congreso Argentino de Cirugía. Bueno, la verdad ha quedado una nota completísima con toda la información. ¿Algo que quieran agregar? No, creo que a ver, tocamos todos y absolutamente. Dejaría bien en claro que no deja de ser una cirugía. Hay que hacerla con todas las de la ley, con prequirúrgicos, en una buena institución, y si cumplimos ese mínimo de recaudos, los pacientes se operan, están muy felices. Y que si querés una nariz parada, no vayas. Si querés una nariz artificial, los Moina no son una opción. Moina no van a ser la opción. Bueno, Dani, Gaby, la verdad, les agradezco muchísimo. Son recontra grosos. Gracias por venir. Gracias, Leo. Al contrario, un placer. Bueno, gracias por la invitación. Saludos. Quédense con nosotros que todavía queda mucho más en Noticias de Salud. Ya volvemos.
Framintrol es resveratrol suizo de máxima potencia. Te ayuda a reforzar tu sistema inmune y a proteger tu corazón y tu memoria del paso del tiempo. Y ahora también nuevo Framintrol Energy. Resveratrol más ginseng, ginkgo, guaraná, magnesio y vitamina B3 para ayudar a potenciar tu rendimiento físico e intelectual. Nuevo Framintrol Energy. Te cuidas, te energizás. Se sumaron 900 nuevos policías para aumentar el patrullaje en las calles. Se incorporó más tecnología con chalecos de última generación y armas Taser y Birna de baja letalidad. Además, hay más cámaras conectadas a los centros de monitoreo para que la ciudad sea cada vez más segura. Buenos Aires Ciudad. San Fernando, la ciudad que es nuestro orgullo, nuestro lugar en el mundo, la ciudad que amamos y no cambiamos por nada, con su historia, su belleza, lugares que atesoramos con mucho cariño, esos rincones que aprendimos a cuidar entre todos, para compartirlos y disfrutarlos en familia, con amigos, esta tierra para la que trabajamos incansablemente, cumpliendo más sueños, creando un futuro más lindo, siendo felices. Saludamos y abrazamos a todos los que somos parte de este gran hogar, una ciudad que se renueva cada día. San Fernando, nuestro lugar en el mundo. Ojos en Alerta es una herramienta de seguridad que conecta a los vecinos con el Centro de Operaciones Municipal para prevenir delitos en tiempo real. Ojos en Alerta viene a cambiar la seguridad en San Isidro. Vamos a vivir más tranquilos y lo vamos a lograr juntos. San Isidro Seguro. San Isidro Municipio. Con tu tarjeta Soy Tigre, descuentos todo el año. Disfruta beneficios en gastronomía, indumentaria, spa, ópticas, productos para el hogar, peluquería, teatro, farmacias y mucho más. Tramitala fácil desde la app Tigre Municipio y empezá a aprovechar todos los beneficios de ser parte. Tigre Municipio. Seguimos con mucho más noticias de salud y así como hay un octubre rosa para concientizar sobre el cáncer de mama, también está el noviembre azul, justamente para concientizar sobre el cáncer de próstata, que es uno de los más comunes en los hombres. Y acá tengo un médico que sabe mucho del tema, ya te lo presento, es el doctor Santiago Barreiro, médico urólogo y andrólogo. También trabaja en el Hospital Municipal de Malvinas Argentinas y en las clínicas Fertilab y Fertilis como médico andrólogo. ¿Cómo estás, doc? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, bien para poder dar un poco más a conocer este noviembre azul. Que tanto bien, hablamos. Ya me quiero meter en esa pregunta. A ver, ¿por qué noviembre azul? ¿Cómo nace esa movida? Contame un poco la historia. Sí, aunque no es tan antigua como el octubre rosa, sí ha empezado a surgir ese movimiento en Australia en 2003. En realidad fue la iniciativa de 2 o 3 personas que comenzaron a generar un movimiento para concientizar sobre el cáncer de próstata, que es una de las patologías más importantes que atañe a los hombres mayores de 50 años y una causa de mortalidad importante. Y como la nota de color fue, le dicen Movember, por el tema de la palabra mustache, o sea, bigote. Lo que hacían era como toda la gente, los hombres, se dejaban el bigote justamente para poder concientizar sobre el cáncer de próstata. Por eso es muy común ver el listón, el lazo azul, que es el color característico, junto con un bigote. Es como una seña característica de este tipo de esta patología a cual quieren concientizar. Y como bien decías, es más nuevito que el octubre rosa. Sí, de 2003, De 2003. empezó este movimiento, así que nada, tiene 12 años simplemente, 22 años, perdón, de antigüedad. Bien, impecable explicación. Y bueno, y ahora ya nos metemos, antes de hablar del cáncer de próstata, bueno, ¿qué función tiene la próstata? Vamos a empezar por ahí y después sí, cuáles son los principales cuidados del hombre, ¿no? Bien, urológicos. Perfecto, sí. Mira, la próstata en realidad es una glándula. Tenemos que saber primero que es una glándula, por lo tanto puede ser sometida a cambios de tamaño y también en su funcionalidad ve comprometida también la vejiga. Es decir, la próstata está por debajo de la vejiga, tiene el tamaño de una nuez, es chiquitita al principio, pero el problema es que con el tiempo empieza a crecer. Esto es un hecho biológico.
básicamente. Es decir, a todos los hombres, salvo que tengan algún problema de salud determinado, la próstata va a crecer con el tiempo y los síntomas empiezan a manifestarse entre los 40 y los 50 años en adelante. Por lo tanto, este problema atraviesa a los adultos mayores y a la tercera edad principalmente. Pero la generación de este crecimiento prostático empieza desde la adolescencia, ya que la próstata se alimenta de la testosterona que producen nuestros testículos. Y eso empieza en la pubertad. Bien. ¿Y acá pesa mucho el antecedente genético? Mira, en realidad con el tema del crecimiento no tiene tanto impacto, es decir, no así, sí con el tema del cáncer de próstata como tal. O sea, hay un traslado hereditario, por así decirlo, donde aquellos pacientes que han tenido un padre, un abuelo, un hermano con diagnóstico de cáncer de próstata, tienen un riesgo más elevado de poder también desarrollarlo. En edades más tempranas que desarrolló su pariente, así como también de una mayor agresividad. Sí, hasta un 10% más chance. Por eso, en estos casos, ya vamos a hablar del tema de los controles, pero se determina que debe iniciar 10 años antes del resto de la población por el antecedente familiar. Bien, excelente. Y antes de pasar al tema controles, los principales controles urológicos para el hombre, si te tengo que hablar de síntomas, ¿qué me dirías? Bien. ¿Qué síntomas? Si hablamos de la próstata, sí. O sea, la próstata, como todos los órganos, tienen patologías benignas y malignas. El cáncer de próstata claramente es una patología benigna, mientras que el crecimiento prostático, como veníamos hablando, es una patología benigna considerada. Se llama hiperplasia prostática benigna. Cuando hablamos de hiperplasia, hablamos de crecimiento del volumen de la glándula y eso va a traer síntomas acompañantes, que no son los síntomas del cáncer. El cáncer generalmente, como muchas patologías, no tiene un síntoma determinado, sino que su sintomatología asociada al cáncer ya aparece en etapas muy avanzadas. No tenemos que llegar a esa instancia. Claro. Entonces, el crecimiento prostático sí trae síntomas que también, por suerte, es como un aliado de esos síntomas muchas veces porque obliga al paciente a concurrir con tiempo a la consulta y al tratar esos síntomas también de paso aprovechamos y estudiamos el riesgo del cáncer. ¿Cuáles son los síntomas? Tenemos que pensar que es la vía urinaria, por lo tanto la próstata al crecer no deja que la vejiga pueda vaciarse correctamente, por lo tanto muchos de los síntomas están asociados al trastorno del vaciamiento de la vejiga y el flujo de la orina. Pensemos que es una manguera. Una manguera tiene un flujo determinado, una presión determinada cuando estamos regando el jardín. Ahora, ¿qué pasa si nosotros pisamos esa manguera? Si pisamos esa manguera, el flujo a la salida va a estar más debilitado, puede bifurcarse, va a salir como una especie de regadera, pueden entrecortarse e incluso aumenta mucho la presión a nivel de la canilla, donde está conectada. Y esa presión es como una presión retrógrada. En este caso irían los riñones, si fuera en el organismo humano. Entonces, todos los síntomas prostáticos son obstructivos. Entonces hay trastornos para orinar, se levantan muchas veces de noche porque no vacían bien, tienen que estar siempre pendientes de un baño o tienen que interrumpir sus actividades porque rápidamente tienen que ir al baño corriendo, pierden o se les escapa el pis. Son síntomas de la patología benigna. Pero eso no quiere decir que no haya escondido por detrás una patología oncológica que está en desarrollo. Excelente explicación. Entonces, eso, el adenoma de próstata que es benigno, ¿lo van a tener casi todos los hombres? Exacto, como digo, es un hecho biológico. Claro, así como hablamos de la mujer, tiene una etapa de fertilidad y después viene la menopausia. Claro. Este es un hecho biológico. Pasa que es muy artesanal. Cada paciente tiene un patrón de crecimiento, va a tener un patrón de crecimiento que puede ser diferente al de su hermano gemelo incluso, o puede ser diferente al de su padre, porque también depende de cómo esa alimentación por parte de la testosterona lo asimila esa glándula. Hay gente que a los 45 años tiene muchos síntomas y hay gente que a lo mejor a los 90 apenas tiene alguna molestia. Es decir, es muy variable, por eso en la consulta urológica, como digo, es muy artesanal. Vos adaptás el tratamiento a cada paciente, no hay una cosa generalizada. Bien, muy interesante la charla, estamos en Noviembre Azul, estamos hablando de cáncer de próstata, de los principales controles y estamos con el médico urólogo Santiago Barreiro, es médico urólogo y andrólogo, está en el Hospital Municipal Malvinas Argentinas y también en las clínicas Fertilab y Fertilis como médico andrólogo. Bueno, vamos a remarcar esos controles urológicos que el hombre no debe postergar. Muy bien, primero tenemos que hablar de la edad, estamos hablando de adultos mayores, estamos hablando de pacientes de tercera edad más adelante. Hay
un consenso, en realidad estadísticamente, el riesgo del cáncer de próstata, que en realidad es el principal objetivo, es la prevención, o sea, es la mejor herramienta para poder prevenir el cáncer, es prevenirlo, ¿sí? Entonces, la edad promedio es alrededor de los 50 años, en adelante deben iniciarse los controles de próstata, que vamos a decir en qué se basan esos controles, ¿sí? Pues hay mucho tabú también respecto a eso. Pero, como habíamos dicho, si ya hay antecedentes familiares, se recomienda empezar 10 años antes. Es decir, hablando del diagnóstico de cáncer de próstata. Muy parecido al cáncer de colon, que también tiene esa misma recomendación. ¿Y dentro de qué estudios nosotros utilizamos? Principalmente, bueno, tenemos el análisis de sangre, que es el PSA, que es el antígeno prostático. Es una proteína que solamente lo produce la próstata. Es decir, ningún otro órgano del cuerpo, ni tampoco el órgano femenino, tiene esa producción. Es exclusiva de la próstata. Y no solamente nos sirve como para detectar a aquellos pacientes que tienen riesgo de cáncer, sino también es una manera de tener un seguimiento en aquellos que ya tienen el diagnóstico. Ese es un buen marcador. Es marcador de presencia prostática, pero no me significa que su valor elevado signifique cáncer. Pero yo le digo que es como una especie de marcador, por así decirlo. Claro. Es decir, el PSA me ayuda a que toda la población de 50, 70 años, que es la población de mayor riesgo de cáncer, estadísticamente hablando, yo no puedo utilizar toda la maquinaria en esa cantidad de población. Entonces yo hago un tamiz. Yo hago una selección. Entonces el PSA a mí me ayuda a detectar a aquellos pacientes que potencialmente tienen mayor riesgo. Y ahí yo enfoco el tratamiento o el seguimiento en ellos, mientras que los otros están fuera de riesgo. Por lo tanto, puede ser más laxo el tema del seguimiento, que hablamos de que sea anual, mientras que los otros pacientes deben estar como más enfocados. Santiago, y ahora el PSA, este análisis de sangre, ¿es suficiente para detectar el cáncer de próstata hoy en día o no alcanzaría? Hoy en realidad la tecnología, obviamente hay otros marcadores mucho más específicos vinculados al PSA, pero sigue siendo uno de los marcadores más importantes, ¿sí? Pero no es el único que se utiliza, incluso actualmente, aunque cada vez está más en desuso, que es el tema del tacto rectal. Bueno, ¿sigue siendo tabú en los hombres eso? Sí, bueno, justamente es una de las cosas más difíciles de romper dentro del imaginario de la población. 20, 25, y es el miedo y también es la burla, es el chiste clásico, ¿no? Yo ya siempre le digo a los pacientes, porque cuando vienen a la consulta a veces hay que hacerlo, ahora vamos a explicar por qué, pero yo le digo, mirá, yo ya lo tengo asumido. Yo tengo 37 años todavía, o sea, falta un poco todavía para iniciar los controles, pero le digo, a mí también me va a tocar. ¿Entendés? Yo también, o sea, si vos tenés la bronca ahora de que vos te tengo que hacer el tacto rectal, vos sabés lo que yo en algún momento también voy a caer, o sea, no voy a zafar de eso. Pero ¿qué pasa? El tacto rectal tiene un uso como para poder, cuando estamos en un gris, poder desempatar un poco. Es decir, el PSA me puede dar una duda. No es un valor, hay un valor normal, pero pasado ese valor no quiere decir que tengas una patología oncológica. Entonces es como un estudio complementario el tacto rectal. Se lo hace a los pacientes. Claro, se lo hace a los pacientes que realmente vos estás sospechando si realmente amerita someterlo a una biopsia. Ya que la biopsia de próstata justamente es la que me va a dar el diagnóstico definitivo de si hay un cáncer o no. Pero como es invasivo, hay que realmente ver si el paciente es candidato a someterse a ese procedimiento. Entonces el tacto me ayuda a desempatarlo. Si yo palpo y noto un nódulo, noto una dureza asociada a un PSA, que el valor en sangre que está medio por encima del valor normal, bueno, eso me justifica más o con mayor seguridad de avanzar en una biopsia, sin generar un sobrediagnóstico o un sobretratamiento al paciente. Excelente explicación. Bien, y recién hablabas de avances tecnológicos. ¿Cuáles son actualmente lo más novedoso que hay que ayudó a acelerar quizás el diagnóstico o a curar? Sí, en realidad no solamente ayudó uno de los avances, que es la resonancia magnética multiparamétrica, ya que nos ayuda a poder seleccionar mejor a los pacientes. O sea, hay muchos pacientes que son sospechosos y se los sometía directamente a una biopsia, en la gran mayoría de los casos, y muchas veces daba negativa. Pero bueno, ya pasó por ese episodio de medio traumático, ya que hay que sacar pedacitos de próstata para analizar el microscopio, y es un poco traumático. Entonces la resonancia viene a poder generar como si fuera un paso anterior o previo a la biopsia y realmente confirmar si es necesario biopsiar al paciente. Vos podés tener un valor en sangre alterado, es decir, este paciente es un paciente sospechoso. El tacto rectal, algo que no habíamos dicho anteriormente, es que en los estadios iniciales casi no se detecta alteraciones. Entonces, si es muy inicial, muy reciente el inicio de la patología, no se va a notar.
Pero en estadios más avanzados sí hay una sensibilidad del 65%. Pero ya estamos hablando que estamos jugando con fuego. Es un paciente que ya está como demoramos el inicio de la sospecha y del diagnóstico. Pues claro, la resonancia no es complemento. Vos hiciste PCA, el tacto, y la resonancia cuando pasás. Y la resonancia cuando ya estás ante una sospecha si mandar a biopsiar o no. Ya es, o sea, como no se otro le pide estadio, a todos los pacientes, Eso te iba a sino decir. que simplemente es como una herramienta que usamos nosotros para decir, sí, la sospecha está fundada, o la verdad que por suerte le pedí la resonancia porque este paciente estaba libre de riesgo al final. O sea, es muy variable el PCA y el tacto también, depende de la experiencia de cada paciente, de cada doctor. Es la capacidad de poder discernir si este paciente tiene que biopsiarse o no. Y la resonancia básicamente lo que hace es agarra la próstata y como que si hay un sector que tiene mayor actividad metabólica, obviamente los tumores, los cánceres, como que no siguen los lineamientos del cuerpo, son anárquicos, por tanto consumen energía y no siguen los lineamientos fisiológicos. Entonces esa zona tiene más actividad. Entonces se detecta la zona de mayor actividad y también, al igual que el cáncer de mama, están los BRAFs, acá hay una clasificación de menor riesgo a riesgo alto de cáncer. Bueno, entonces ya tenés una clasificación, la resonancia te dice, no, este paciente tiene un tejido más activo, pero está fuera de riesgo, es un tejido sano. Entonces ya no lo biopsias. Si te da un tejido alterado y dice, este es probable chance de que tenga una patología oncológica desarrollándose, podés dirigir la biopsia hacia ese sitio, entonces también termina siendo menos traumática. Bien. Santiago, y siempre los especialistas resaltan que una detección temprana hay grandes chances de curación, pero ¿qué pasa también del otro lado? Nos está escuchando alguien que se lo detectaron de forma avanzada. Hoy en día, con todos los avances, ¿también tiene chance de salir adelante, en tu experiencia? Claro, la detección temprana, lo que nosotros buscamos a través de la detección temprana es detectar la patología en estados iniciales donde a lo mejor no tiene tanta agresividad y mediante algunas técnicas terapéuticas podemos buscar la chance curativa, ¿sí? Acá, así como pasa con muchas patologías, empieza en un órgano, confinado en el órgano, por lo tanto, ese órgano si puede extraerse, como se hace, se saca la próstata, estaríamos sacando de raíz el problema y evitando de que haya diseminación. Obviamente hay un control posterior de muchos años para ver si vuelve a aparecer la enfermedad. Pero en aquellos pacientes que ya se diseminó, está fuera del cuerpo, ya es mucho menos probable o casi improbable poder decir que las chances curativas son garantizadas. Pero sí lo que se puede hacer mediante los distintos tratamientos es frenar el avance de la enfermedad. Y es importante. Es como cronificarla, por así decirla. Así como pasa con el HIV que se cronifica, la diabetes que ahora se puede cronificar a través de un tratamiento y un seguimiento estricto. Uno puede, con diferentes herramientas, poder cronificar esta enfermedad y evitar que haya una progresión y daño del paciente. Excelente explicación. Te dejamos tomar agua y vamos a dar vuelta a la página. Muy interesante este Noviembre Azul y estamos hablando de cáncer de próstata, pero otro cáncer también muy habitual en el hombre es el testicular. ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, ahí cambiamos un poquito el panorama, ya que estamos hablando de una población diferente, obviamente siempre población masculina, pero estamos hablando generalmente de chicos, niños chicos y adolescentes principalmente y adultos jóvenes, hasta los 35 años aproximadamente, donde mayor incidencia hay. Y acá pasa algo importante, que a diferencia de la próstata, el testículo lo tiene expuesto. Uno puede palpar el testículo e identificar alguna lesión con mucho tiempo de anticipación. Entonces, a diferencia de la próstata que te obliga a ir al médico como una especie de rutina anual, acá vos simplemente al bañarte, al pasarte el jabón, una madre al bañar al niño puede identificar si hay alguna patología o se palpa alguna dureza o un nódulo en el testículo. O sea, es tocar y si sentís algún bulto, alguna dureza. Exactamente, un bulto, una adherencia, un cambio en la pigmentación, una rugosidad que antes no estaba. Exactamente, eso ya tiene que saltar todas las alarmas para acercarse al médico, al pediatra, al urólogo infantil, al urólogo en los adolescentes. Esto ya de chiquito, ya de cambia. Chiquitos, sí. Exactamente, es muy importante porque tiene una grande chance de ser curable si se puede erradicar a tiempo. O sea, básicamente es la extirpación testicular. Ese es el tratamiento, es sacar ese testículo que está afectado, pero tiene altas chances de con eso ya resolver el problema. Bien, y a esa persona que para salvarlo o para resolver esta patología se le saca un testículo, igualmente puede,
tiene uno que funciona y puede ser padre, puede ser, o sea, aclarame esa parte Sí, ahí. efectivamente. No sé si está bien formulada la pregunta, pero bien. Efectivamente, Claro. sí, obviamente con un solo testículo uno puede conservar la fertilidad. Ahí va, sí. Sí, funciona hormonalmente también la parte de testosterona, Claro, con la importancia que eso. tiene el desarrollo en el adolescente, en la fertilidad, en la sexualidad masculina. Eso se conserva. Incluso hay pacientes que nacen con un solo testículo y entonces tienen una vida totalmente normal. Pero dentro de los factores más importantes, hablando de los niños, Sí. es el tema de la criptorquidia. A ver. La criptorquidia básicamente es la ausencia o el déficit en el descenso, es decir, que no bajó correctamente el testículo y quedó trabado o en el abdomen o en la ingle. ¿Qué pasa? El testículo es muy sensible, o sea, es un órgano que está inmaduro en realidad, porque funcionalmente empieza a actuar más que nada en la adolescencia, en la pubertad. O sea, hasta los primeros 11 años de vida casi no tiene funcionalidad, entonces es inmaduro. Y está expuesto a las temperaturas del cuerpo que no debería estar. Dato de color, nosotros tenemos el escroto. El escroto básicamente es una bolsa que aloja los testículos. Ujú. El escroto tiene la capacidad de lo que se llama termorregulación. Es decir, se puede alargar o encoger para mantener siempre la misma temperatura de los testículos, ya que funcionalmente los testículos, principalmente para producir espermatozoides, necesita tener 2 grados menos que el resto del cuerpo. Entonces, si el lugar está frío o nos metemos en el agua fría, se encogen para acercarse más al cuerpo y mantener ese calor. Y si hace mucho calor, se alargan para alejarlos del centro del cuerpo que emana mucho calor. Entonces, si vos tenés un testículo retenido en tu organismo, está bombardeado por calor. Y eso puede alterar la fertilidad futuro de ese testículo si no lo descendemos quirúrgicamente, por ejemplo, en edades muy tempranas, estamos hablando antes de los 2 años. Y también aumenta la chance de cáncer de testículo. En esos. Entonces es uno de los factores más importantes a tener en cuenta, es el tema de la criptorquidia. Así que los pediatras, las madres, tienen que estar muy atentos a eso. Porque también la cosa de descender, no solamente evitamos que se siga exponiendo a esta temperatura y daño, sino que también permite que la madre pueda revisar ese testículo y si palpa un nódulo, se acerca al pediatra con tiempo. Claro. ¿Y acá hay factores desencadenantes, genéticos, nada, o es cuestión de controlar? Como ¿Hay todo, algún- siempre como todo? hay un poquito de influencia en la parte genética, pero la criptorquidia es un factor muy importante vinculado. Generalmente afecta a un testículo, que sea los dos, es muy poco probable, es un 2% de chances. Y después está todo lo que se llama, ¿viste? Las radiaciones, en caso de patologías, también relacionado con hormonizaciones de los niños muy chiquitos y algunos factores más genéticos, congénitos del niño. Bien, bueno, ahora sí quiero dar vuelta a la página para meterme en un tema muy interesante que siempre nos piden y hoy lo vamos a tocar. Estuvimos hablando recién mucho de cáncer de próstata, de cáncer testicular y ahora vamos a hablar de lo que es fertilidad masculina, ¿no? Y la primera pregunta que me gustaría hacerte es, ¿qué estudio es el que debería hacerme para asegurarme que está todo bien o que todo marcha bien, ¿no? Perfecto, sí, cuando hablamos de fertilidad masculina, ¿sí? La columna vertebral, la columna central que nosotros vamos a pedir para estudiar es el espermograma. Es el estudio seminal donde no solamente evaluamos el líquido, la composición físico-química, sino también el componente celular que serían los espermatozoides. Se evalúa distintas características, desde la cantidad, la movilidad, la morfología, y después se puede profundizar mucho más en otros aspectos, como por ejemplo el ADN espermático. ¿Por qué es importante todo esto? Porque cada vez cuesta más el tema de lograr un embarazo por distintos factores ambientales, personales, sociales, económicos. Entonces se posterga mucho la fertilidad y también hay más desconocimiento respecto a eso. Entonces el espermograma es un estudio sencillo, es un estudio que aborda muchos parámetros seminales que pueden estar vinculados a la infertilidad y permite abrir un abanico más grande de tratamientos para poder lograr el objetivo que es ser padres, ¿no? Básicamente. Claro. ¿Y cómo es esto? Bueno, vos justamente en estas clínicas, me imagino que Fertilab y Fertiliz se dedican a esto. ¿Cómo es ese impacto primero emocional, ¿no? De decir, y cómo se revierte esto? ¿Por ahí algún ejemplo con algún tratamiento para salir adelante? ¿Cómo es? Sí. Mira, la verdad Sí. es que uno desconoce su fertilidad. Exactamente. Hasta que uno no busca un hijo, busca ser padre, no sabe su fertilidad, salvo que haya sido estudiado por algún motivo. Hay patologías que se pueden detectar en la adolescencia, que dentro de los estudios básicos que se piden es un espermograma. Por ejemplo, el varicocele, una patología benigna que puede afectar la fertilidad y es unas varices en los testículos. Entonces, por ejemplo, si detecta en la adolescencia ya tiene espermogramas previos. Pero la gran mayoría de la población, 30, 40 años, no sabe su fertilidad hasta empieza a buscar, pasa un año sin cuidarse, sin usar ningún método anticonceptivo en la pareja y no logran el embarazo.
y ahí recién caen en las clínicas de fertilidad. ¿Qué pasa? Hay algo que se está rompiendo, que era el tema del tabú. Era muy común el tema de la sociedad, mucho machismo, era el tema de que siempre el problema era la mujer. Sí. Entonces era muy común el tema de que primero se estudiaba la mujer por completo y después, una vez que se descartaba todo, recién iba a empezar a estudiar el hombre. Siempre con un poco de, ¿no? ¿Viste? De bronca, o diciendo, no, yo no tengo nada. Y ahí puedes encontrar de todo. El tema de la fertilidad. Incluso hay un tipo de patología que se llama azospermia, básicamente es el paciente que no tiene espermatozoides. Eyacula solamente líquido, sin espermatozoides. Y eso es una patología que puede tener muchas causas, pero debe estudiarse. Y la resolución es la biopsia de testículo. Es decir, se toma una muestra de tejido en el quirófano y ahí se ve al microscopio si hay presencia de espermatozoides. Si hay presencia, se pueden utilizar en el momento para una técnica de reproducción asistida, como una fecundación in vitro, por ejemplo, o se puede criopreservar y utilizarlo en un tratamiento a futuro. Pero esas patologías sí, o a veces puede ser un poco de caída de calidad nada más en el espermograma, y hay distintos tratamientos, o sea, como sea vitaminas o estimulantes. Vía orales. Vía oral, Ajá. sí, para generar una mayor producción de calidad y cantidad espermática, y a lo mejor con eso sea suficiente para lograr el objetivo del embarazo. Es muy importante lo que decís porque no está tan instalado, ¿no? Hasta que vos no querés ser padre o no se da, no, ¿a qué edad recomendarías vos, por ejemplo, hacerse un estudio para saber cómo está tu fertilidad? Mira, generalmente en realidad todos deberían consultar al urólogo. Depende de la etapa de la vida, el urólogo tiene distintas participaciones. Claro. Es decir, en los niños, obviamente el pediatra más que nada para el desarrollo normal del niño, el crecimiento testicular, en el momento de la pubertad ve que los patrones de crecimiento estén bien, porque puede haber un patrón hormonal, a lo mejor una alteración hormonal que no permite un buen crecimiento y ya un retraso madurativo. Sí. En el desarrollo. En los adolescentes el tema del varicocele es una patología muy frecuente, entonces está bueno para el asesoramiento. Cada vez hay más conciencia de esto y cada gente joven, cerca de los 20, quiere hacer un control urológico. Palparse los testículos, para descartar patologías, el tema de enfermedad de transmisión sexual, hacerse controles. O sea, hay mucha mayor conciencia. Y en los adultos, bueno, el tema de la próstata. Pero el tema de la fertilidad, eso, claro, puntualmente, no hay una edad determinada, sí, pero sí lo que se recomienda es que aquella pareja cuya mujer tiene menos de 35 años, una recomendación, y haya pasado un año de búsqueda sin cuidarse ninguno de los dos con ningún método anticonceptivo y no hayan logrado el embarazo, se les recomienda empezar a estudiarse. ¿Antes no? Antes, generalmente muchos, el tema de planificación lo hacen, es lo de menos. Claro. Sí se recomendaría, el tema de, bueno, el año que viene quiero empezar a buscar, algunos lo hacen, quiero conocer cómo es mi fertilidad para un punto de partida. Claro. Sería lo mejor. Sí, pero no tenés sorpresa y claro, o si ya sabés. Pero no, generalmente está ese miedo de que tienen una mala noticia sobre la fertilidad. ¿Viste? Es muy sensible, sobre todo para la mujer. Sí. Pero bueno, por eso está esta recomendación de menor de 35 años, un año de búsqueda y no se logra, empezar a estudiarse. Pasados los 35 años de la mujer, generalmente ya con 6 meses de búsqueda y no ya se ha logrado, ya se recomienda empezar a consultar a especialistas en fertilidad para poder encontrar, a ver por el motivo, o poder asesorarlos para poder potenciar la calidad fértil de la pareja. O sea, tanto el hombre como la mujer. Sí, exactamente. El andrólogo se dedica a la parte masculina y la parte ginecológica a la mujer, pero el tratamiento generalmente es conjunto. Es decir, se trabajan ambos médicos para potenciar o para poder resolver ese obstáculo que tiene la pareja, ya sea de un solo integrante o de ambos. Es re importante. Bien. Veo, Santiago, ahí para ir cerrando, que tenés un libro y veo la palabra uro gigante. Ahí enfocalo a cámara, ahí está, y contame de qué se trata. Es mi bebé, ¿sí? Nació este año en mayo, lo publicamos. Es un libro, en realidad fue una propuesta que me llegó, ¿sí? Que lo traje para ustedes. Ah, qué lindo. Es una propuesta de la editorial Hoja del Sur, a través del Instagram, que yo siempre subo mucha información con humor, les gustó ese estilo y me dijeron, bueno, no existe un libro de urología, existen de ginecología, de fertilidad, de maternidad, de menopausia, pero no había ninguno dirigido para el hombre principalmente. Sí. Entonces se me planteó la idea de hablar de los temas más importantes, entre ellos el cáncer de próstata, el cáncer de testículo, el autoexamen testicular también, que es muy importante para detectar el cáncer de testículo. Y bueno, empezó escribiendo un poquito, tomándose un poquito de tiempo, se logró
publicarlo, y la verdad que está muy bueno, es muy ameno. La idea era que tenga un lenguaje muy sencillo, con humor, con un poco de cultura actual, para poner en contexto, así que espero que sea divertido. Y ahí justo, Santiago, vos sabés que abrí y me apareció justo el capítulo de masturbación. Vamos a cerrar con esa. A grandes rasgos, ¿cuáles mitos y verdades del hombre, por ejemplo? ¿Hace mal, hace bien, el exceso? Mira, en realidad, claro, no los poliemos, pero ¿a qué apunta ese capítulo? Claro, ¿Lo abrí justo? Sí, la masturbación en realidad es un ejercicio que la gran mayoría de la gente lo hace, ¿sí? Tiene su tabú, obviamente. Ahora hay mucha mayor libertad respecto a eso. Tanto hombres como mujeres recurren a la masturbación en algún momento de su vida. Sí. Y es parte de la sexualidad, básicamente. O sea, no es mala ni es buena tampoco. Obviamente los extremos son el problema. Cuando se habla de la masturbación, es un recurso incluso que en la pandemia, viste, se hablaba mucho del sexting, se hablaba mucho del tema de satisfacer la pulsión sexual de manera individual, por el tema del aislamiento. Entonces la masturbación empezó a cobrar un poquito más de notoriedad, pero no de mala manera. Se empezó a ver de otra manera. Pero sí, el problema son los extremos, y ahí es donde está mal. Cuando la masturbación se convierte como en el centro de tu vida, donde todo gira alrededor, donde uno pospone actividades, se recluye socialmente porque la masturbación es lo que está ganando terreno en tu día a día, eso ya es patológico, y eso sí se debe tratar. Pero después la masturbación no, es liberación, te ayuda a manejar la libido. ¿Beneficios? Beneficios básicamente es el tema de endorfinas, placer, conocimiento también, o sea, hasta los chiquitos también empiezan a experimentar, a conocer su cuerpo a través de la palpación de los genitales. Entonces es parte de la sexualidad, es parte también del juego sexual de la pareja. Bien. No es simplemente que masturbarse es algo individual de la persona que no tiene pareja, no, lo pueden hacer incluso las parejas. Es algo liberador, es algo para descargar, para el sueño, como dice mucho, que después te descansás. Entonces es algo que no tiene que ser un tabú, simplemente que tiene que expresarse libremente entre las parejas o de manera consciente cada uno. Excelente explicación, Santiago, te felicito. Gran libro, lo voy a leer. Y decime tu Instagram, porque está muy, muy original, hay mucha animación, está muy piola. ¿Cómo es? Es @doctor_zoide, es un apodo que me pusieron con Z, ¿no? Con Z de espermatozoide. En realidad viene esa palabra, es doctor_zoide. Bien. Bueno, hemos llegado al final del programa. Hemos hablado de cáncer de próstata, cáncer testicular, en este noviembre azul. Así que nos vemos el próximo jueves acá en Noticias de Salud. Chau, chau.